Hola muchachos, en este segundo video vamos a abordar lo que sería el manejo de un huerto de segundo año, ¿ya? Si ustedes recuerdan, en el video anterior vimos, ¿no es cierto?, cómo el establecimiento de un huerto, en donde definimos que existían dos metodologías de establecimiento, una a través de planta terminada y la otra a través, ¿no es cierto?, del establecimiento de los patrones y luego estos patrones, ¿no es cierto?, injertarlos directamente en terreno, ¿ya? En ambos casos, nosotros teníamos que durante ese primer año tener como finalidad lograr el crecimiento de nuestras plantas, ojalá a una altura de 2 metros, 2 metros 50, ¿ya? Para lo cual, ¿no es cierto?, se mencionó en dicho video los manejos que teníamos que realizar, ¿ya? Si nosotros nos situamos al final de esa etapa, es decir, al final del primer año, nos vamos a encontrar finalmente con una planta que se va al receso con la altura definida. ¿Ya? Vamos a hablar de una altura promedio de 2 metros. ¿Ya? Una vez que esa planta termina, ¿no es cierto?, su primera estación de crecimiento y comienza a entrar en su primera etapa de receso, viene fisiológicamente el proceso de caída de hojas. ¿Ya? Ese proceso de caída de hojas ocurre generalmente durante el otoño y está relacionado a manejos sanitarios que nosotros tenemos que hacer en potrero. Estos manejos sanitarios principalmente están destinados a lo que es el manejo de enfermedades. En el caso del cerezo, tenemos una enfermedad que es bastante importante, de primer orden en este cultivo, que es el cáncer bacterial. Prácticamente todos los huertos de Chile presentan sintomatología de cáncer y es una enfermedad que nosotros tenemos que aprender a vivir con ella, ya más que erradicarla por completo porque es bastante difícil, ¿ya? Entonces, pensando en el cáncer bacterial, el primer manejo que vendría, ¿no es cierto?, durante el invierno sería los tratamientos en base a cobre, ¿ya? Estos tratamientos son aplicaciones que se hacen directamente a las plantas con el equipo correspondiente, que es un nebulizador o un turbo, como se le denomina en el campo, en el cual nosotros vamos a hacer aplicaciones, ¿no es cierto?, que son por receta en primera instancia y luego de acuerdo a cómo están las condiciones ambientales. Las aplicaciones que son por receta corresponden a 3 momentos específicos de la caída de hojas, que corresponden a 5 o 10% de hoja caída, en donde tendríamos que hacer la primera aplicación, a 50% de hoja caída la segunda aplicación y a 90% de hoja caída la tercera aplicación. Esas 3 aplicaciones de cobre tienen que ser sagradas. ¿Por qué? Porque el árbol, cuando bota la hoja de manera natural, desarrolla una incisión, desarrolla un corte, una herida, ¿ya? Cuando va botando la hoja, va desarrollando, ¿no es cierto?, heridas en la madera, en donde, ¿no es cierto?, esta herida corresponde, ¿no es cierto?, a una puerta abierta para que ingresen la enfermedad en este caso. El cáncer bacterial, cuyo nombre científico es Pseudomonas syringae, corresponde a una bacteria como agente causal, ¿ya? Y generalmente las bacterias se mueven por agua, entonces cuando tenemos el proceso de caída de hoja, ya la humedad ambiente aumenta un poco. Si ustedes se dan cuenta, ahora mismo que estamos grabando el video, estamos, ¿no es cierto?, en una mañana con neblina, y serían las condiciones ideales para la penetración de la enfermedad. Es por ello que nosotros tenemos que hacer estas aplicaciones de cobre para prevenir, ¿no es cierto?, y curar lo que sería el cáncer bacterial, ¿ya? Repito, esas 3 aplicaciones son sagradas: 5 a 10% hoja caída, 50% hoja caída, 90% hoja caída, ¿ya? ¿Qué productos se aplican? En el mercado hay una amplia gama de productos en base a cobre, ¿ya? Lo que yo necesito básicamente es ir intercalando productos para evitar la resistencia. Por ejemplo, nosotros acá en el campo durante esta temporada partimos la primera aplicación con caldo bordolés al 5%, al 50% se aplicó hidroxicobre y al 90% vamos a volver a aplicar caldo bordolés. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería un intercambio, ¿no es cierto?, de producto, de ingrediente activo, evitando la resistencia. Posterior a esto, una vez que completamos ese calendario, que más o menos debiera ser, dependiendo de la zona, debiéramos estar al 20 de mayo, finales de mayo, con las 3 aplicaciones hechas, tengo que empezar a ver cómo están las condiciones ambientales. Entonces, después de la última aplicación, se recomienda que cada 20 días a 30 días vuelva a aplicar cobre. Es decir, tendría una aplicación en junio, tendría una aplicación en julio, tendría una última aplicación en agosto,
¿ya? También con la misma precaución de ir intercambiando, ¿no es cierto?, los ingredientes activos de los cobres que yo voy utilizando, ¿ya? Otras condiciones especiales que me llevarían a hacer una aplicación extra de cobre es cuando tenemos heladas muy prolongadas. Si tenemos un periodo de heladas en donde las temperaturas bajan los 3 grados Celsius por muchos días, eso tiende a generar grieta en la madera. Entonces, si yo tengo esas condiciones durante el invierno, debiera hacer otra aplicación de cobre. Si hay lluvias con una acumulación de 80 a 100 milímetros, debiera hacer otra aplicación de cobre. Entonces ahí, luego de este calendario, ¿no es cierto?, por receta, vamos a tener múltiples variables que me van a llevar a aplicar cobre. En estricto rigor, en un huerto de cerezo, yo debiera pasar el manejo invernal con unas 6 a 7 aplicaciones de cobre, ¿ya? Eso se tiene que hacer con un volumen de agua que va del orden de los 1200 a 1500 litros de agua por hectárea, ¿ya? Las precauciones que hay que tener es evitar que cuando se hace la aplicación haya mucho escurrimiento de producto. ¿Por qué? Porque los estudios recientes señalan que el cobre genera cierta toxicidad en las raíces del cerezo. Entonces la idea es aplicar con 1200 a 1500 litros de agua, pero evitar el escurrimiento, ¿ya? Es para que el producto solamente se aloje en la madera. Por ahí también hay asesores que recomiendan que durante el invierno, siempre y cuando yo tenga hoja todavía, haga alguna aplicación de algún bactericida un poco más potente. Por ejemplo, en el mercado encontramos el Strepto Plus, que es uno de los productos que más se utiliza en cerezo. Es bastante caro, ¿ya? Pero sirve bastante, ¿no es cierto?, para ir suprimiendo lo que sería el cáncer bacterial. También ustedes tienen que pensar que en un huerto adulto, durante el invierno también vamos a tener labores de poda que vamos a abordar, ¿no es cierto?, en un video posterior. Y ahí también con la poda yo hago herida, entonces tengo que aplicar pinturas y también aplicaciones de cobre para evitar, ¿no es cierto?, dejar heridas abiertas y en el fondo sellar, ¿ya? Hay otra enfermedad que también es bastante compleja, ¿ya?, de la madera, y que es el plateado, ¿ya? El plateado es una enfermedad que causa, ¿no es cierto?, la muerte de los tejidos vasculares desde el interior hacia el exterior, por lo tanto es bastante difícil detectarla a simple vista. Entonces, pensando en esos manejos, también se puede, ¿no es cierto?, hacer estas aplicaciones de cobre y todo lo que es la pintura propiamente tal, ¿ya? Bueno, entonces, haciendo ese manejo durante la primera estación de crecimiento, vamos a llegar nuevamente a la primavera para iniciar lo que sería nuestra siguiente temporada. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar como planta en sí en este segundo año? Vamos a encontrar un árbol, ¿no es cierto?, de 2 metros de crecimiento, ¿ya? Y que básicamente lo que tenemos formado es la estructura de la planta. En este caso estamos usando un sistema de conducción de multieje, en donde tenemos 3 ejes principales, ¿ya? Y inmediatamente activándose esta segunda temporada, nosotros vamos a tener que hacer una labor bastante importante, que es hacer ramificar esto, ¿ya? Ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la estructura de ejes, ¿ya? Y necesitamos ahora formar la estructura que en el fondo va a ser la que va a soportar la fruta, ¿ya? Y sobre estos ejes nosotros lo que vamos a buscar es generar ramificación, ¿ya? La ramificación es un proceso súper importante dentro de lo que es el manejo del huerto, porque los árboles son bastante caprichosos para ramificar de manera natural. Si ustedes aprecian esta planta, tenemos una concentración de ramas principalmente en el ápice. Eso no me sirve porque tengo todo este espacio, ¿no es cierto?, libre, ¿ya?, en donde tengo un espacio muerto porque no tengo ramas productivas. Nosotros con la técnica de incisiones lo que vamos a buscar es distribuir de mejor manera lo que sería la ramificación. Es decir, en base a un número matemático, nosotros vamos a determinar cuántas ramas necesitamos, y de acuerdo a esa cantidad de ramos yo voy a buscar, ¿no es cierto?, distribuirlas en la altura del árbol que yo tengo. En este caso, en el campo nosotros estamos buscando formar 14 ramas por eje, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es que estas 14 ramas partan desde la base hacia el ápice. ¿Por qué? Porque cuando estemos también en la materia de poda, vamos a hablar, ¿no es cierto?, que tiene que haber cierto espacio entre una rama y otra. Entonces todo eso tengo que considerarlo al momento de ramificar. Cuando nosotros hacemos la ramificación con las incisiones, yo voy a buscar, lógicamente, tener ojalá más de 14 ramas. La idea es tener una planta que tenga 20 ramas. ¿Para qué? Para yo después elegir las 14 mejores, las 14 que están en mejor posición, las 14 más que tienen el vigor más equilibrado, etcétera, etcétera, ¿ya?
Entonces, si hoy día nosotros nos encontráramos más o menos a finales de agosto, principios de septiembre, dependiendo de la zona, el objetivo, ¿no es cierto?, del campo sería apuntar hacia las incisiones para la ramificación, ¿ya? Bueno, ¿qué es una incisión? Una incisión es un corte que nosotros vamos a hacer sobre una yema, ¿ya?, en donde la idea es estimular esa yema para que se transforme en una rama. Si ustedes ven, este tronco está lleno de yemas, son yemas vegetativas, ¿ya? Porque esta madera tiene un año, y si tiene un año, ya solo podríamos, ¿no es cierto?, estar viendo yemas vegetativas en esta madera, ¿ya? La técnica de incisiones se hace con una sierra común y corriente. Nosotros tenemos que fijarnos que la sierra tenga un gran número de dientes y que estos dientes, ¿no es cierto?, sean finos, que no sean muy gruesos. Generalmente esta es la que se denomina sierra para un marco de sierra, ya que esa es la herramienta que se utiliza en los talleres. Vamos a necesitar de una sierra, vamos a necesitar de un pincel y vamos a necesitar de una pintura, ya, que tiene, ¿no es cierto?, una formulación especial. ¿Cuál es esa formulación? En la pintura tenemos que utilizar pasta poda para prevenir el tema de enfermedades. Vamos a utilizar promalina, que ese es el producto clave, porque promalina es un compuesto hormonal que va a inducir, ¿no es cierto?, o va a estimular a la yema en el crecimiento. Y vamos a tener que colocar algún bactericida, en este caso Streptoplus, ¿ya? La mezcla que se hace en cantidad va a depender de la variedad con la cual estemos trabajando. Si estuviéramos trabajando en una variedad vigorosa, lápiz, santina, tenemos que aumentar la cantidad de promalina, porque generalmente estas variedades vigorosas son variedades que les cuesta un poco más ramificar, ¿ya? ¿Cuál sería la mezcla? Por 1 litro de pintura tendríamos que agregar 20 a 25 cc de promalina y unos 30 gramos de Streptoplus. Y ahí tenemos la mezcla para trabajar las incisiones. 1 litro de pintura, 25 a 30 cc de promalina, es un producto que se vende, ¿no es cierto?, en formulación líquida, y unos 30 gramos de Streptoplus. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, listo y definida la mezcla para hacer incisiones. Si tuviéramos que hacer incisiones en una variedad débil, Regina, ya generalmente esas variedades débiles tienden a ramificar de manera natural con más facilidad. Ahí tengo que ajustar un poquito la mezcla y bajar básicamente la promalina. ¿A cuánto? A unos 15 a 10 cc por litro, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Una vez que tengo las herramientas, que tengo la pintura, me voy al desarrollo de la técnica, ¿ya? Bueno, para hacer la técnica de incisiones, yo tengo que establecer primero dónde quiero mi primer piso. Generalmente en los sistemas de eje, ya sea un eje central o un multieje, el primer piso se hace a los 50 centímetros, ¿ya? Entonces ubico el primer piso, 50 centímetros, y comienzo a hacer la incisión. La incisión se hace 1 centímetro sobre la yema y con el corte hacia la dirección de la persona, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurarme de que estoy llegando a los haces vasculares, a las cañerías internas que tiene la planta. Entonces coloco la sierra y sin miedo hago un corte, ¿ya? ¿Cómo puedo verificar si llegué a los haces vasculares? Que quede acerrín en la sierra, ¿ya? Luego busco otra yema, ¿ya?, en espiral. Fíjense, esa yema yo pretendo que la rama crezca hacia acá. Luego voy a hacer una incisión aquí, pretendiendo que esa rama vaya en esa dirección, y luego hago una incisión acá, buscando que esa yema me forme una rama hacia acá, ¿ya? Las incisiones siempre tienen que ser como en un caracol, como en una espiral. Y luego, con el pincel, pintamos inmediatamente, ¿no es cierto?, estos cortes que se realizaron para evitar la penetración de enfermedades e introducir la promalina. Y ahí tenemos el primer piso, ¿ya? Luego tenemos que formar el segundo piso. ¿Cómo lo hacemos? Nos desplazamos en nuestro eje más o menos 40 centímetros,
¿ya? Que en mi caso son 2/4, ¿ya? ¿Por qué nos desplazamos 40 centímetros? Porque la promalina, una vez que ingresa a los haces vasculares, ya se mueve 25 centímetros hacia arriba, 15 centímetros hacia abajo. Entonces, me ubico en 40 centímetros y nuevamente hago el mismo espiral. Una yema hacia allá, una yema hacia allá, otra yema en el otro sentido. Y procedemos nuevamente a pintar. Pintamos los cortes realizados. Segundo piso construido, ¿ya? Nos vamos al tercer piso. ¿Cuánto? 40 centímetros. 1, 2 y procedo a hacer la técnica de incisiones. ¿Qué es lo que pretendo yo con la incisión? Si ustedes se fijan, acerca un poco la cámara, si ustedes se fijan, ahí se hizo una incisión el año pasado, se nota la pintura, claramente, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado de la incisión? La ramificación. Ahí arriba también tenemos el pintado del año pasado. ¿Y cuál fue el resultado? Una rama, ¿ya? De esa manera, nosotros tenemos que hacer las incisiones en una planta, ya respetar, ¿no es cierto?, hacer el corte sobre 1 centímetro en la yema, con la sierra en dirección hacia la persona, penetrando, ¿no es cierto?, hasta que salga aserrín, pintar con la mezcla que describimos anteriormente y hacerlo en espiral, ¿ya? Hacia la dirección en donde yo pretendo que crezcan las ramas. La distancia entre una incisión y otra, 40 centímetros por el movimiento del producto. Si yo me coloco a hacer incisiones en una distancia menor, puedo tener una suerte de toxicidad porque le estoy metiendo demasiada hormona. Entonces las yemas van a empezar a morir. Entonces, ojo, que no es que alguien les diga, mira, ¿sabéis qué? No, ándate a la segura y hace incisiones en todas partes. Si yo hago eso, puedo correr el riesgo de que las yemas se mueran. Tengo que respetar esta distancia, ya, de 40 centímetros. Otro aspecto importante de las incisiones corresponde a la madurez que tiene que tener la yema. Ya, ese es un aspecto súper importante. Es por eso que las incisiones se hacen en un minuto determinado y no las estoy haciendo yo ahora en este minuto, ¿ya? La yema tiene que estar en punta verde. ¿Qué significa que esté en punta verde? Si ustedes se fijan, acá tenemos yemas vegetativas, ¿ya? Y estas yemas vegetativas hoy día, como estamos, ¿no es cierto?, en receso, ya, o las plantas se están preparando para el receso, tiene las brácteas cerraditas, está café. Esta es una yema dormante en este minuto, ¿ya? Pero cuando acumula el frío que necesita la variedad y se acumulan los grados días que necesita la variedad, esta yema comienza a activarse en algo similar a como está esta yemita. Fíjense que tiene la puntita verde, ¿ya? A eso es lo que yo estoy denominando estado de punta verde, ¿ya? Conforme avance la primavera, esa punta verde comienza cada vez a ser más pronunciada. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo para hacer la incisión? Cuando yo encuentro una yema en 50%, ya, punta verde. Nosotros enviamos un instructivo de incisiones y ahí aparecen fotografías donde se ve, ¿no es cierto?, las yemas en punta verde, ¿ya? ¿Por qué tengo que esperar ese minuto? Porque en punta verde es cuando la yema está preparada, ¿no es cierto?, para poder recibir la promalina. Si yo hago incisiones sobre yemas cerradas, no voy a tener ningún resultado. Si yo hago incisiones sobre yemas que se hayan pasado del estado punta verde y estén a punto de abrir, más riesgoso es porque ahí voy a tener problemas de toxicidad. Entonces tiene que ser en el momento preciso. En el caso del cerezo, hay otra particularidad importante a considerar. La maduración de las yemas siempre es desde la base hacia el ápice, ¿ya? Empieza primero en punta verde acá, luego en el centro, terminamos en la punta. Por ejemplo, cuando yo tengo que entrar a hacer incisiones a un campo, yo no puedo entrar a hacer las incisiones de una sola vez, tengo que dar 2 o 3 vueltas. Entonces la instrucción que se le da a la gente, se le dice, ya, vamos a entrar a hacer incisiones al primer piso y le damos una vuelta a todo el potrero. Pasa un par de días, van a entrar en madurez las yemas del medio, ya, ahora vamos a hacer incisiones al segundo y tercer piso. Dejamos pasar otro par de días,
y damos la última vuelta haciendo incisiones en el ápice. Es decir, el proceso de incisiones nos va a tomar a nosotros un periodo de 15 o 20 días, no simultáneos, nos vamos a saltar días entre medio. ¿Por qué? Porque la maduración es distinta. Ese dato que yo acabo de dar es un dato bastante decidor en Potrero, porque generalmente estos trabajos se hacen a trato y la gente, ¿no es cierto?, a trato quiere terminar la planta de una, entonces dice ya, vamos a hacer incisiones y hacemos la planta completa al tiro. Error. Cuando yo hago la planta completa al tiro, lo más probable es que tenga ramificaciones disparejas, como está en esta planta. Esta planta, ¿no es cierto?, si ustedes la miran en su totalidad, es una planta que ramificó de acuerdo, ¿no es cierto?, a las incisiones que se hicieron, pero no ramificó de la forma que uno busca, porque hay espacios vacíos, ¿ya?, y espacios donde hay concentración de ramas. Probablemente la madurez de las yemas en la temporada anterior no fue, ¿no es cierto?, la ideal. Ahora, también debemos considerar que la ramificación no se completa al tiro en el segundo año. Es decir, la idea después de la primera pasada de incisiones es que ramifique lo más posible, ¿ya? Pero después, en un tercer año, que es la edad que tienen estos árboles, ¿ya?, poder completar las incisiones. O sea, acá nosotros, dentro de los manejos que tenemos que realizar en septiembre, es terminar las incisiones en aquellas plantas que no hayan ramificado de manera correcta. Si vemos la planta vecina, claramente es una planta que ramificó mejor, ¿no es cierto?, que la planta sobre la cual estábamos trabajando. Es una planta que tiene las ramas prácticamente bien distribuidas. Yo les dije que necesitaba 14 ramas por planta, por eje, perdón, y si hacemos un conteo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, ¿ya?, ramas en un eje. Yo necesito 14, por lo tanto aquí la incisión quedó impecable, ¿ya? No tengo que trabajar esta planta este año. Lo que tengo que hacer es elegir ramas en otro proceso que viene dentro del manejo, ¿ya? Entonces aquí tenemos una planta lista. Ahí tenemos una planta que también tiene ramificaciones mejor que la del ejemplo que dimos inicialmente. Falta un poco, pero también tengo cerca de 14 ramas. Aquí alguien me puede decir, mire, tiene un espacio descubierto. Probablemente si hago el conteo de ramas, ese espacio descubierto no signifique la gran cosa, ¿ya? Entonces, el huerto perfecto jamás va a existir. Yo siempre debo considerar, ¿no es cierto?, que los trabajos los empiezo en un año y los completo en el año siguiente. Las formaciones así son. Por eso nosotros en clase hablamos de que la formación dura 3, 4 años, porque van pasando estas cosas. En el segundo año se hace la incisión, pero ya no se completa la planta de manera inmediata y tengo que esperar al siguiente año, ¿no es cierto?, para completar, ¿no es cierto?, lo que es la ramificación a través de esta técnica. Existen otras técnicas de ramificación, ¿ya? A mí en lo particular, ¿no es cierto?, me gusta el tema de las incisiones porque es probado, uno se va a la segura, ¿ya? Por ahí hay gente que dice que el hecho de hacer tantos cortes estoy promoviendo el ingreso del cáncer bacterial, pero en el fondo, como les decía al principio, el cáncer bacterial siempre va a estar presente. Yo tengo que aprender a vivir y convivir, ¿no es cierto?, y manejarlo de manera tal que no sea tan influyente. A veces hay gente que recurre al anillado. El anillado básicamente es el mismo principio, solo que se hace con un cuchillo, y el anillado corresponde a meterse, ¿no es cierto?, de manera profunda, haciendo un corte circular sobre el eje y luego pintarlo, ¿ya? ¿Cuál es la problemática? Que cuando estamos trabajando sobre plantas que tienen ejes recién en formación, es decir, que no tienen un diámetro tan importante, con el corte puedo debilitar mucho y después en la primavera, que generalmente en Chile las primaveras son ventosas, el árbol se quiebra, ¿ya? El anillado es súper agresivo en términos del corte que yo hago. Y la otra técnica que se utiliza cuando no quiero anillar o hacer incisiones es pintar yemas, ¿ya? Con la misma mezcla de bromalina, en vez de hacer un corte, pintamos solamente sobre la yemita, ¿ya?
Generalmente cuando se hace pintura se hace con una yema no en estado muy avanzado, es decir, con 25% de punta verde. Ahora, ¿cuál es el tema? El pintado de yema me permite ramificar, pero no es muy efectivo. O sea, si lo llevamos a porcentaje, anillar y hacer incisiones me va a asegurar un 70-80% de ramificación. La pintura de yema un 20 a 30% de la ramificación. ¿Cuándo podría hacer pintura de yema? Cuando yo tengo un árbol ya casi completo y me falta una que otra ramita, ahí nos vamos, ¿no es cierto?, a lo que es la pintura, que es mucho más rápido que hacer, ¿no es cierto?, los cortes, ¿ya? Entonces, llegando y pasando la incisión, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a ver lo que sería el manejo a partir de la ramificación, ¿ya? Una vez hechas las incisiones, van a empezar a elongarse estas ramas, ¿ya? Las ramitas van a ser ramas débiles en un comienzo. A medida que avanza la temporada, estas ramas, ¿no es cierto?, van a seguir creciendo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo o qué yo necesito de crecimiento en estas ramas? Lo ideal es formar una rama como esta. Ramas que tienen, ¿no es cierto?, más o menos 80 centímetros a 1 metro de crecimiento. Esa es la rama lateral ideal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, es una rama no muy vigorosa. Fíjense el diámetro del eje, el diámetro de la rama, ya es una rama, ¿no es cierto?, bastante equilibrada, y es una rama que con facilidad se va a endardar en una temporada siguiente. Ya vamos a hablar del endardamiento. Entonces, si ustedes miran, tenemos ramas que están bastante equilibradas, ¿ya? Entonces tenemos ramas equilibradas, ¿no es cierto?, ramas que tienen todas más o menos un crecimiento de 80 centímetros a 1 metro. Si miramos el siguiente árbol, tenemos un árbol que no ramificó como correspondía, ¿ya? Y fíjense en el diámetro que tiene esta rama. Al estar solita, al no tener competencia, al recibir luz, agua, nutrientes, ¿no es cierto?, sin alguna competencia, tiende a vigorizarse, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamamos una rama vigorosa. Si ustedes se fijan, el diámetro que tiene la rama es un diámetro que ya se acerca al diámetro del eje. Por lo tanto, esta rama va a empezar a competir con el eje, ¿ya? Si ustedes se fijan, el ángulo de la rama también es cerrado. No me sirve, yo necesito ángulos abiertos como esta rama, ¿ya? Entonces estas ramas vigorizadas son las que me van a llevar a hacer más manejo dentro de un campo, ¿ya? Competencia, palabra clave, ¿no es cierto?, en lo que es la ramificación. Rama equilibrada, fíjense, hay harta competencia, por lo tanto las ramas se sostienen y por competencia una con otra, ¿no es cierto?, mantiene su crecimiento. Una rama que está solita comienza a vigorizarse inmediatamente, ¿ya? Estas ramas vigorosas son ramas que cuestan cambiar, ¿no es cierto?, el chip de pasar de una planta vegetativa a una planta productiva. Es decir, esta ramita se me va a endardar con facilidad, esta rama va a seguir creciendo y se va a transformar en lo que se conoce como chupón o simplemente una rama de madera, ¿ya? Por definición, si ustedes se acuerdan, la rama de madera era una rama, ¿no es cierto?, lignificada, de más de 1 metro de crecimiento, con solo yemas vegetativas. Esto que tenemos acá, ¿ya? Ahora, ojo, que hay un minuto, ¿ya?, o un tiempo en donde yo esa rama la puedo rescatar, ¿ya? Si yo no hago nada, probablemente esa rama en el tiempo la pierda. Es decir, en algún minuto, cuando lleguemos, ¿no es cierto?, al manejo de la poda, ¿ya?, yo esa rama la voy a tener que terminar cortando porque va a vigorizarse de tal manera que no me va a servir, ¿ya? Sin embargo, yo puedo hacer algún tipo de manejo, ¿ya?, con esa rama, y que es realizar la técnica de amarra, ¿ya?, que es lo que vamos a abordar a continuación. La técnica de amarra, ¿ya?, consiste, ¿no es cierto?, en bajar ramas y ordenar ramas, ¿ya? Esta rama que presenta un ángulo abierto, no tengo para qué amarrarla.
esa rama que tiene un ángulo abierto, no tengo para qué amarrarla o bajarla, ¿ya? Siempre la idea es que más o menos estén en 180 grados, ¿ya? Ideal si apuntan un poco hacia abajo, porque eso sería un solaxeado natural, ¿ya? Si tenemos un solaxeado natural, inhibimos un poco la dominancia apical de la planta, ¿ya? Pero esta que tiene un ángulo cerrado yo necesito rescatarla, y para eso, ¿no es cierto?, voy a hacer la amarra, que se hace con una amarra común y corriente. Esta en la ferretería agrícola se encuentra como amarra o cinta tipo 1000, ya también existe una amarra tipo 500 que es un poquito más gruesa, ya, pero en el fondo es cáñamo común y corriente, ya. Para hacer la técnica de amarra, lo ideal siempre es amarrar al eje, ya, y amarrar lo más largo posible. Es decir, no me sirve, por ejemplo, amarrar cortito. ¿Por qué? Si yo amarro corto, probablemente la energía natural de la planta va a tender a pararse igual. Ya yo tengo que romper el comportamiento de la naturaleza. También es importante cuando se amarra los nudos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los nudos no deben correrse. Uno dice, no, si yo hago un nudo fácil en un cáñamo, un nudo ciego, los nudos ciegos se corren, ¿ya? Y si se corren, van a generar estrangulamiento, ¿ya? Entonces tiene que quedar suelto. Entonces, bueno, para amarrar se hace un nudo que en el campo se conoce como el nudo pescuecero, ¿ya? Miren, fíjense, no se corre, ¿ya? Tiene que quedar holgado. ¿Para qué tiene que quedar holgado? Esto va a crecer. Generalmente la amarra se va a mantener por 1 o 2 temporadas. Después el cáñamo se corta solo, ¿ya? Porque se quema por el sol. Pero esto tiene que quedar holgado. Si yo amarro con un bozal cortito, va a generar estrangulamiento, porque esto va a seguir creciendo en la temporada. Y luego tomo, ¿no es cierto?, la rama con mucho cuidado, sobre todo si en este tiempo, la época ideal para amarrar es febrero, marzo, abril, ¿ya? Porque aquí ya empieza durante el invierno a lignificarse esto, entonces hace más resistencia. La bajamos, ¿ya? Y le hacemos, ¿no es cierto?, el nudo. A ver, le hacemos el nudo, ¿no es cierto?, de manera tal que no se corra. Voy a hacer el nudito. Y ahí hemos rescatado esa rama que se iba a transformar en un chupón. Al hacer, ¿no es cierto?, este proceso de bajada, hemos transformado la rama que tenía un crecimiento abierto en una planta, o en una rama, perdón, con crecimiento cerrado. Con solo el hecho de bajarla, le hemos disminuido el vigor, por lo tanto pasó de ser una rama chupón que iba a dar solamente yemas vegetativas a una rama que se va a endardar. Entonces este tema es súper importante, ¿ya? En términos de lo que yo busco, ¿no es cierto?, que es producir fruta, ¿ya? Para amarrar hay gente y asesores, ¿no es cierto?, que dan múltiples ideas. Hay cosas, ¿no es cierto?, que son verídicas, otras cosas que son más para ponerle, ¿no es cierto?, color, ¿ya? ¿En qué sentido? Hay asesores que dicen que la amarra tiene que ser de la siguiente manera. El piso de arriba tiene que ser prácticamente en esa dirección, es decir, la rama tiene que quedar prácticamente mirando hacia abajo. El piso del medio ya debiera quedar, ¿no es cierto?, también mirando hacia abajo. Ya dicen con un ángulo de 60 grados, ¿no es cierto?, desde la horizontal. Y el piso de la base debiera ser plano, ¿ya? La verdad las cosas que si usted amarra plano, si usted amarra en un ángulo de inclinación, ¿no es cierto?, hacia abajo, el resultado más o menos va a ser igual. Lo único que hace la diferencia, muchachos, es que independiente que yo tenga la planta amarrada, en el año siguiente la planta va a presentar otro crecimiento acá, y ese crecimiento también tiende a pararse un poquito. Entonces, para evitar amarrar de nuevo, se recomienda idealmente amarrar mirando así, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado. Cuando yo amarro así, no debo generar curvas. ¿Por qué? Porque si genero curvas, todas estas yemas que quedaron en la curva van a reventar hacia arriba como un chupón. Entonces, cuando ya la madera no me permite flexibilizarla, lo mejor es dejarla lo más plano posible, ¿ya?
Y en eso consiste, ¿no es cierto?, amarrar o hacer la bajada de ramas de una planta. La idea, ¿no es cierto?, de la bajada de ramas es ordenar también. ¿A qué me refiero con ordenar? Si nosotros acá tenemos, ¿no es cierto?, una concentración de ramas, posteriormente en la poda yo tengo que decir, mira, chuta, aquí tengo 3 ramas casi en el mismo espacio. Va a haber sombra. Entonces a lo mejor lo más fácil es decir, ya, yo podo esta. Si yo elimino esa, fíjense, inmediatamente se provoca un distanciamiento entre las ramas para meterle luz, ¿no es cierto?, que es lo que buscamos cuando producimos. Entonces uno dice, podamos. No, no siempre se poda. Yo con la amarra puedo ordenar un poquito. Es más trabajoso, demanda, ¿no es cierto?, mayor inversión en términos de mano de obra, pero hago el huerto más productivo. Tiro esa rama para acá, esa rama para acá, y fíjense, tengo la misma luz que si yo cortara esa rama, solo con hacer esto. ¿Ya? ¿Y qué voy a lograr con eso? Más metros de madera productiva. Acuérdense lo que hablamos en clase. Nosotros hicimos un ejercicio de dardo, ¿ya? Pero en el fondo nosotros esos dardos tenemos que transformarlo en metros de madera. Aquí yo tengo 1 metro de madera, 2 metros de madera, 3 metros de madera, 4 metros de madera. La pregunta es, ¿cuántos metros de madera yo necesito para tener un alto rendimiento? ¿Ya? Entre más ramas tengo, ramas, ¿no es cierto?, que sean ramas válidas desde el punto de vista que no haya asombramiento, ramas productivas, qué sé yo, entre más ramas tengo, más metros de madera, mayor capacidad de dardos, ¿ya?, más productivo el huerto. ¿Ya? Miren, vamos a ver el resultado ahora de lo que buscamos con la amarra. Nos vamos a pasar, ¿no es cierto?, acá a otra plantita. Es un huerto, ¿no es cierto?, que tiene, o un cuartel dentro del huerto, que tiene un año superior en términos de edad, ¿ya? Es decir, esto se amarró el año pasado. Cuando nosotros amarramos, ¿qué es lo que buscamos? El endardamiento. Aquí estamos hablando de la estructura productiva del cerezo, que es un dardo o el famoso ramillete de mayo, ¿no es cierto?, que sale en la literatura. ¿Qué es un dardo? Ya una estructura, ¿no es cierto?, que está compuesta por yemas florales y yemas vegetativas. ¿Ya? Las florales, para el reconocimiento, son las yemas gorditas, globosas, ¿ya? Y las yemas vegetativas son puntiagudas, ¿ya? Un dardo va a estar formado por 3 yemas florales y una yema vegetativa, o, como vemos acá, hasta 8 yemas vegetativas y hasta 8 yemas florales y una vegetativa. Eso va a depender de la variedad. Eso es lo que buscamos. Aquí está la fruta. Estas son las cerezas que nosotros vamos a cosechar. ¿Qué necesitamos? Que la rama esté llena de dardos, ¿ya? Bueno, en este caso, esta es una variedad Lapins. Generalmente Lapins le cuesta endardar un poquito. Nosotros acá tenemos 7 a 8 dardos por rama, pero la idea es que esto se endarde completo. Entonces, acá tenemos la convivencia de una rama que en este momento es solo vegetativa, una rama de 1 año y una rama de 2 años, en donde aparece, ¿no es cierto?, dardo. De hecho, en la misma rama tenemos 1 año en la madera y ahí se produce el cambio de año, y fíjense que ahí tenemos el crecimiento del año. ¿Qué vamos a esperar nosotros para el otro año? Lleno de dardos acá, ya que lo vamos a abordar, ¿no es cierto?, en el video que veamos después, el tema de la poda, ¿ya? Entonces ahí vemos nosotros una planta equilibrada, una planta, ¿no es cierto?, que tiene una buena distribución de ramas, una planta, ¿no es cierto?, que ya se ha endardado, producto de la amarra, ¿ya? La amarra es un trabajo, ¿no es cierto?, bastante tedioso, es un trabajo complejo en términos de tiempo, pero se paga, o sea, los resultados, ¿no es cierto?, son súper buenos, ¿ya? Esto es lo que buscamos. Miren, una rama, fíjense la cantidad de dardos que tiene en comparación a la otra. Yo les dije, en promedio tenemos 7 dardos, pero si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 dardos en una rama, ¿ya? Eso es lo que se busca con la labor de amarra,
¿ya? Acá tenemos, miren, fíjense, esta es una rama vigorosa, como la que amarramos en el huerto anterior, ¿ya? No se amarró de la manera correspondiente, quedó una curva. ¿Qué es lo que pasó en la curva? Donde yo, en vez de esperar dardos, que yo quería dardos acá, ya aparecieron estructuras vegetativas, en este caso madera de un año. Bueno, ahí yo tengo qué posibilidad, que lo vamos a abordar en la poda: eliminar esta madera para formar lo que se conoce como rama tubo, o amarrar esto también y formar lo que se conoce como escama de pescado. Esos términos, ¿no es cierto?, los vamos a ver en otro video, ¿ya? Entonces, si ustedes miran el huerto, estamos apreciando, ¿no es cierto?, lo que sería la técnica y la labor de amarra, ¿ya? Insisto, la idea de la amarra es hacerla, ¿no es cierto?, mientras esto esté lo más dócil posible, ¿ya? Aquí está la curva que yo les digo, que tiende a pararse la rama de nuevo. Entonces, si esto queda amarrado ahí, fíjense, baja inmediatamente, ¿ya? Incluso hasta para cosechar, fíjense, una ramita que a lo mejor yo iba a tener que cosechar así, ahora la cosecho mucho más fácil, ¿ya? La idea es hacer este trabajo cuando la rama esté flexible. A medida que avance el invierno, las ramas se ponen más resistentes, porque forman más madera, están más lignificadas, ¿no es cierto? Y hacen que se quiebre un poco. Yo lo que quiero, ¿no es cierto?, es evitar, ¿no es cierto?, quebrar madera, ¿ya? Este huerto es también, como les digo, si ustedes miran el sistema de conducción, es un multieje, en donde buscamos, ¿no es cierto?, la misma cantidad de ramas, 14 ramas, ¿ya?, por eje, ¿ya?, bien distribuidas, ¿ya? Y eso lo logramos a través de las incisiones. Bueno, entonces básicamente de eso era, ¿no es cierto?, lo que queríamos hablar en este video. Ya haciendo un resumen, tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería el manejo de segundo año, que sería, ¿no es cierto?, el manejo invernal a través de los tratamientos de cobre. A principios de primavera, conforme, ¿no es cierto?, se activen las yemas, incisiones. Una vez que logramos los crecimientos de las ramas, realizar la ramificación, ¿ya? Y ordenar ramas, ¿no es cierto?, a través de lo que sería la técnica de amarras. Una vez que terminamos la amarra, entramos en el segundo invierno de las plantas. ¿Qué vamos a hacer en ese segundo invierno? Básicamente lo mismo que en el invierno anterior. Al 5-10% de hoja caída al cobre, al 50% de hoja caída al cobre, al 80-90% de hoja caída el cobre, el tercer cobre por receta. Y después, de acuerdo a las condiciones ambientales, repetimos los cobres durante el invierno, ¿ya? Lograr el número de ramas con los crecimientos, ¿no es cierto?, que dijimos, de 80 a 1 metro. Tenemos que seguir alimentando, ¿no es cierto?, el árbol a través de agua, a través, ¿no es cierto?, de fertilización, idealmente una fertilización todavía rica en nitrógeno, porque estamos estimulando crecimiento vegetativo, ¿ya? Y siempre tener el huerto libre de malezas. Sería todo por este video, muchachos.